Buenos días, bienvenidos. Estamos dando un minutico a que las personas se terminen de conectar, pero muchas gracias por unirse y por hacerlo de manera puntual. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Como les decía, bienvenidos. Es un gusto para nosotros propiciar este webinar, contarles un poco más de esta convocatoria y del programa que tenemos en el conector de CLIC. Mi nombre es María Ruiz, hago parte el equipo de Climate Policy Initiative, que es la organización que gestiona el programa de CLIC. Y hoy me acompaña Claris, que también estará presentando el programa conmigo. Y nos acompañan Alice y Kasem del equipo core de CLIC. Em, Vamos a hablarles hoy en particular sobre qué es CLIC, de qué se trata el programa del conector, quién es el equipo, cuál es nuestra trayectoria. También les vamos a hablar de específicamente la convocatoria que tenemos para el programa regional de América Latina y el Caribe, que es muy nueva. Esta es la segunda cohorte. Ahí les contaremos un poco más de la aplicación, cuáles son los requisitos para que los agronegocios apliquen, qué tipo de organizaciones estamos buscando, en qué consiste el programa, cuál es el tipo de apoyo que nosotros les ofrecemos, el cronograma, en fin. Luego, en la tercera sección, vamos a hacer un poco más de énfasis en cómo nosotros apoyamos a la evaluación de riesgos e impacto en clima y naturaleza de los agronegocios que acompañamos, que es una parte central de la oferta del programa. Y por último, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas que ustedes tengan, teniendo en cuenta que la aplicación ya queda menos de un mes antes de que se cierre, entonces nos interesa mucho resolver todas las dudas y que se animen a aplicar. Entonces podemos empezar presentando a CLIC, que es CLIC. CLIC es una coalición de inversionistas que en inglés se llama Climate Shot Investor Coalition. Es una coalición global de organizaciones que están trabajando activamente en el espacio de agricultura y sistemas agroalimentarios sostenibles. Y la idea es acelerar y ampliar esa financiación para que se motive la transformación en el agro de prácticas convencionales que tienen impacto negativo en el cambio climático, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas, también el desarrollo rural de las personas que están trabajando en el agro hacia sistemas que tengan un impacto muy positivo y que garanticen la continuidad de los sistemas agroalimentarios y también nuestra seguridad alimentaria. Como les decía, esta es una iniciativa que ya lleva un par de años desde la COP26, está financiado por el gobierno de Inglaterra principalmente y Climate Policy Initiative, que es la organización de la que nosotros hacemos parte, es la organización que implementa y gestiona este programa. Esta es una organización internacional sin ánimo de lucro que lo que busca es trabajar en la intersección entre clima, política pública y finanzas y conectar proyectos de impacto en economías emergentes con financiación. En CLIC nosotros tenemos tres frentes de trabajo principales. El primero es productos de conocimiento. Acá hacemos un ejercicio de investigación, liderazgo de pensamiento, reportes y creación de ecosistema, formación, creación de capacidades. Ahí es donde nosotros creamos el conocimiento de dónde están los sistemas agroalimentarios y hacia dónde tienen que transitar. Que eso puede servirle de herramienta a financiadores, creadores de política pública, agronegocios, etcétera. El segundo son los grupos de acción. Como les decía, esta es una coalición de actores. Tenemos más de 45 miembros que incluyen fondos de impacto, inversionistas, asset managers, instituciones financieras, proveedores de asistencia técnica que están trabajando en este espacio. Entonces, propiciamos espacios con nuestros miembros para que intercambien buenas prácticas, herramientas y generemos discusión sobre temas prioritarios. Y el tercero, que es el que nos convoca hoy, es el conector de inversión agroalimentaria. Allí es donde identificamos soluciones o negocios que estén proveyendo soluciones y servicios de agro sostenible en toda la cadena
y los conectamos con financiación. Queremos ser eso, un conector entre los inversionistas que tienen apetito por este espacio, los financiadores y estos agronegocios que están cambiando y transformando el sector. Entonces ya vamos a hablar un poquito más de esto. Este es el equipo de Click. La mayoría o todos están basados en Inglaterra y combinan una amplia trayectoria en el sector desde diferentes perspectivas. Tenemos expertos en medición y gestión de impacto en clima y biodiversidad, tenemos expertos en negocios y modelación financiera, tenemos expertos en investigación, que son los que implementan esos tres pilares. Entonces ahí pueden ver la carita de Alice, de Clarice y de Casem. Y mi rol es hacer la conexión entre este gran equipo con la región de América Latina y el Caribe, porque, bueno, hago parte de otras iniciativas de Climate Policy Initiative en la región. Entonces, acá el mensaje es, tenemos un equipo súper bien capacitado que se pone al servicio del conector y de los agronegocios que acompañamos. Ahora hagamos énfasis en el conector. Vamos a contarles un poco más de qué buscamos y qué ofrecemos. Entonces, el conector, como ya dijimos, apoya a pequeñas y medianas empresas que están transformando el agro, que ofrecen soluciones que son climática y naturalmente positivas al sector agroalimentario. Y lo que hacemos es ofrecer por un periodo de 6 meses asistencia técnica, acompañamiento en dos frentes específicos. El primero es ayudar a la medición del impacto que tienen estos agronegocios en clima y en naturaleza, es decir, en mitigación de gases de efecto invernadero, en mayor resiliencia a los efectos climáticos adversos y en la conservación y restauración de ecosistemas naturales y de biodiversidad, y hacer esta medición creíble, basada en la ciencia y comunicarla claramente a los financiadores, porque la idea es eso, unirnos todos los que tenemos este apetito y este deseo de apoyar la transición del agro hacia prácticas sostenibles. Entonces, ese es el primero, evaluación de este impacto. Y segundo, la facilitación de la inversión o la financiación, entendiendo cuáles son las necesidades de financiación de la compañía, dándoles asesoría para hacer un análisis más profundo de esa necesidad, qué tipo de financiación se requiere, a qué plazo, para qué uso, y buscando en nuestra red, en la coalición de CLIC, pero también en una red ampliada de inversionistas y fondos en este espacio, para hacer conexiones. La idea es que los agronegocios estén en un momento de necesidad de capital y nosotros ayudarles en ese alistamiento desde la parte de medición de impacto y en la conexión. Hasta la fecha, el conector ha trabajado con 4 cohortes o 4 ciclos de aceleración y acompañamiento a agronegocios en 2 regiones, en África subsahariana y en América Latina y el Caribe. Como este foco en América Latina y el Caribe es relativamente nuevo, 2 de las cohortes han sido, pues ya llevamos una cohorte, esta es la segunda cohorte en la región y es una apuesta por el programa para entender mejor América Latina y también sabiendo que es una región tan llena de oportunidades, que tiene tantos nuevos emprendimientos, tantos modelos de negocio, tanta gente innovando, conectarlos. Perdón, identificarlos, conectarnos con ellos y conectarlos con financiadores. Entonces estamos muy entusiasmados de haber finalizado nuestra primera cohorte hace poco, que la empezamos a principio de este año, y ahora abrir por segunda vez esta convocatoria. Entonces, estas 4 cohortes en las 2 regiones han incluido empresas, que son 27 empresas en total que vienen de 11 países, ahí los ven señaladitos en el mapa. El 63% de las empresas tiene mujeres liderando o como cofundadoras de las compañías. Y lo que hemos logrado hasta ahora es más de 70 conexiones directas con inversionistas. 9 de las 27 organizaciones ya han logrado recaudar fondos, levantar capital, y de esas 3 era la primera vez que recibían capital de terceros, que ese es el propósito último de este programa, como les decía, ayudar que cada vez más estos inversionistas identifiquen agronegocios de impacto, generemos esa conexión que les permita a los agronegocios escalar. Acá pueden ver las cohortes. La primera fue en 2023, que fue en África, con 8 compañías, perdón.
La segunda fue en 2024, también en África, con 7 compañías. El año pasado lanzamos la primera cohorte de América Latina, que la terminamos este año con 4 compañías. Y este año ya también seleccionamos la siguiente cohorte de África con otras 8 compañías. La idea es identificar la mayor cantidad de negocios de impacto que podamos en América Latina. Como pueden ver, son cohortes pequeñas porque el acompañamiento que damos es hecho a la medida de cada organización. O sea, no es como otros programas de aceleración e incubación que también son muy valiosos, pero que tienen una metodología más de dar charlas generales, dar herramientas generales para que cada organización haga la tarea y luego como dar input. No, nosotros lo que hacemos es que 1 o 2 personas del equipo de Click están con gran dedicación entendiendo la compañía y haciendo esas dos ofertas que nosotros damos de evaluación de impacto y de apoyo en el modelo de negocio y conexión con inversionistas de acuerdo a las particularidades de cada negocio. Entonces es un trabajo, sí, muy cercano con cada una de las empresas que seleccionamos. Estos son algunos testimonios de 3 de las compañías que participaron en la cohorte de América Latina en el último ciclo, en la primera cohorte, y pueden ver que en general hemos recibido una gran retroalimentación porque han visto beneficios en articular la tesis de inversión, conectar con socios clave, no solo financiadores, sino también que logramos facilitar conversaciones con clientes, con aliados para escalar, entender cómo hablarle a los financiadores, que es importante presentarles, de qué manera, en otros casos incluso definir el enfoque de la propuesta de valor de impacto cuando se tiene un negocio que tiene impacto en muchas áreas, cómo articularlo de una manera que sea potente y digerible. eh, y bueno, en general, como beneficiarse de este equipo que les cuento que tiene un conocimiento profundo de este sector y de qué quiere decir agricultura sostenible. Em, entonces, bueno, esto nos da respaldo y ojalá también pues les muestre que sí hemos agregado valor en la región y queremos seguir haciéndolo. Ahora, el programa de América Latina, casi vamos a entrar en mucho más detalle de a quién estamos buscando y qué es lo que ofrecemos. Entonces, ¿a quién estamos buscando? Empresas del sector agroalimentario en cualquier parte de la cadena. Cuando decimos agro no es únicamente la producción de alimentos como tal en la finca, sino que incluye pasos antes como bioinsumos, obviamente la producción de alimentos, procesamiento, distribución, llegar a la mesa, y no solo de alimentos, sino de cualquier, también pueden entrar, por ejemplo, fibras, cualquier recurso natural que se saque en la naturaleza y se procese. Entonces, empresas de este sector que tengan prácticas sostenibles en clima y naturaleza, que sean con fines de lucro, que estén legalmente constituidas y que tengan 2 años de existencia mínimo, 2 años de generación de ingresos idealmente, que tengan las operaciones principalmente en algún o algunos países de América Latina y el Caribe. Pueden tener operaciones en otra región, pero el foco de esta corte es América Latina y el Caribe. Entonces, que acá sea donde están ancladas, donde están la mayoría de las operaciones, que se encuentren en una fase inicial o de crecimiento. Ya ahí tenemos como un punto específico en donde son empresas que pueden ser pequeñas, medianas, que estén empezando, pero que ya estén en un punto donde ya estén constituidas, ya hayan operado y recibido ingresos por 2 años. Tiene que ser post-revenue, como lo llaman internacionalmente. em, que ya tengan estados financieros y que particularmente necesiten capital para escalar, porque ahí es donde nosotros podemos agregar mayor valor, ¿cierto? Cuando estas empresas están buscando un tipo de capital adicional que les permita escalar sus operaciones y escalar su impacto, nosotros les ayudamos a dar ese paso con las conexiones. Entonces, que estén buscando activamente capital comercial. Acá un punto muy importante a destacar es que, como vieron, el equipo técnico de Click está basado en Inglaterra, es un equipo internacional, entonces la aplicación y este programa van a ser implementados en inglés. Entonces, se requiere que el equipo gerencial cuente con al menos 2 personas y que al menos una de esas personas tenga alto dominio del idioma del inglés, para que pueda pues sacarle mayor fruto al proceso de acompañamiento.
y también pues que tengan la dedicación para el programa, que sí puedan tener esas reuniones periódicas con el equipo para sacarle todo el jugo y que sí sea adicional y los ayude a evolucionar. Ahora, recomendaciones de cómo hacer una aplicación exitosa o qué es lo que nosotros buscamos en una aplicación para que sea exitosa. Nosotros revisamos principalmente 5 criterios que son los que ven en pantalla. Una es propuesta de valor y que tenga ajuste problema-solución. O sea, ahí lo que nosotros buscamos es empresas que tengan muy claramente identificado en qué espacios se están moviendo y cuál es el problema de clima o naturaleza que quieren resolver. Entonces, por darles un ejemplo del año pasado, una de las compañías lo que hace es prevenir la pérdida de alimentos. Entonces, tomar alimentos que no están en suficiente buena calidad, buena apariencia para los supermercados, los toma, los transforma, les agrega valor y los vende a otros públicos. Por ejemplo, tomates los transforma en salsa napolitana, pomodoro y los vende a restaurantes y hoteles, o frutas las transforma en mermelada. Entonces, ahí está muy claramente identificado en qué punto de la cadena se ubica y cuál es el desafío que quiere resolver. Eso lo miramos mucho. Segundo, que tenga un potencial de mercado y escalabilidad. Lo que nosotros queremos apoyar es empresas que sean comercialmente viables, perdón, y que tengan un potencial de escalar ese impacto positivo. Entonces, que ya haya un testeo de la potencial demanda, si es nacional, internacional, y que se tenga una proyección de crecimiento. Tercero, preparación financiera y potencial de inversión. Eso es algo en lo que nosotros apoyamos, por supuesto, pero también una base es tener claramente identificados sus estados financieros, muy claramente identificados sus fuentes de ingresos, su estructura de costos y la necesidad de capital para qué se va a utilizar. Eso es una base porque es algo que van a pedir todos los financiadores inversionistas, como que muestre como la historia y la capacidad de la compañía de generar ingresos, pero nosotros podemos ayudarles a refinar el caso de levantamiento de capital. Entonces es algo que también evaluamos. Cuarto, el potencial de impacto que está conectado con los otros anteriores y es eso, que el impacto que se está generando hoy se pueda escalar. O sea, no solo que se escale el negocio, obviamente, sino que también se escale el impacto, que es otro de los puntos en los que apoyamos. Y por último, el valor que puede obtener de Click. En últimas, nosotros queremos seleccionar las compañías que se puedan beneficiar mucho más de este proceso de acompañamiento por parte nuestra. Entonces, que si estén en el punto de necesidad de levantamiento de capital para escalar, que sí tengan una clara propuesta de valor, en fin, que nosotros y el equipo de Click tengan los insumos para poder maximizar el impacto del programa. Entonces, en el proceso de evaluación, después del 22 de septiembre que se cierran las aplicaciones, el equipo entra en la fase de evaluación con unos puntos, se hace un primer filtro y los que tengan mayores puntos se invitan a unas entrevistas y luego se hace la selección final. Hago una pausa también por si van teniendo preguntas. Abajito hay un botoncito que dice Q&A, Q&A. Ahí pueden ir poniendo sus preguntas que al final las vamos a resolver. Las pueden ir poniendo desde ya. Entonces hagamos un poquito más de zoom en cómo funciona. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Todo parte con entender muy bien el negocio, el modelo de negocio específicamente. Y ahí tenemos al principio del ciclo entrevistas a profundidad, o sea, hacemos todo el análisis de qué hay y qué hace falta. Y cómo nosotros aportamos valor acá es desde entendiendo la perspectiva del inversionista y del financiador, desde esa perspectiva, nosotros ayudamos a plantear preguntas que esos financiadores podrían hacer a los negocios para identificar las mayores áreas de fortaleza, las áreas donde hay que trabajar, donde hay brechas, y con todo esto crear una narrativa de impacto que logre enamorar a los inversionistas, porque sabemos que cuando uno va a levantar capital o si sea deuda o equity, pues tiene bastante competencia. Entonces tenemos que decirle al inversionista cómo esa compañía tiene un factor diferencial y necesita el capital y tiene las capacidades para ejecutar ese capital de una manera adecuada para escalar sus operaciones y el impacto. Entonces, lo primero es eso, entender muy bien el negocio, las fortalezas, las brechas y con eso generar una narrativa de impacto para inversionistas.
Entonces tenemos llamadas de inmersión profunda con el equipo y al final sale un documento con el resumen empresarial, que es como el material principal para ir a hacer levantamiento de capital. Segundo, bueno, esto que ya me adelanté y lo dije, ayudamos a desarrollar esos materiales de levantamiento de capital y facilitamos la relación con inversionistas. Entonces, entendemos, dependiendo de la necesidad de capital que se tenga en escala, o sea, cuánto capital se necesita, para qué se necesita y qué tipo de capital se necesita, si es deuda, si es equity, en qué condiciones, ya lo que nosotros empezamos a hacer es identificar potenciales financiadores o inversionistas y entender, ya tenemos un entendimiento de, dependiendo de eso, escala, necesidad y tipo de capital, cómo se debe hacer un pitch, cómo se tiene que hacer el caso de inversión. Entonces, los ayudamos, eso es algo que trabajamos en conjunto, a preparar una presentación de la empresa que sea muy vendedora, un perfil que más detalles de la empresa al inversionista y todo esto se complementa con un informe de gestión de impacto que hace el equipo especializado en medir el impacto en clima y naturaleza de una manera muy robusta para justamente eso, que haga que el caso al inversionista sea muy robusto, demuestre que no es el famoso greenwashing, o sea, como decir cosas que sí son sostenibles pero no lo son, sino que muestre todo el sustento con mediciones reales del impacto en clima y naturaleza. Tercero, también damos orientación, análisis de brecha y apoyo adicional. O sea, tenemos una serie de herramientas que hemos construido en estos últimos ciclos para tener un cuarto de datos óptimo para los inversionistas, cómo presentar proyectos de manera efectiva, guías de medición de impacto. Adicional al apoyo que tiene el equipo en la medición de impacto en clima y naturaleza, tenemos otras herramientas como reportes, masterclass que cada uno lo puede seguir a su ritmo. Tenemos nuestra red de expertos dentro de CPI, la red de Click y otros expertos que pueden dar input, pueden también nutrir el proceso de acompañamiento y apoyamos la refinación de las proyecciones financieras, que eso conecta con el primer punto. Cuando entendemos la empresa, la necesidad de capital y para qué se va a usar, es algo que también nuestro equipo de negocios ayuda pues como a refinar a las compañías para que muestren madurez en sus estados financieros. Y cuarto, y creo que este es uno de los puntos más valiosos porque acá es donde culmina y se reúne todo esto, es conexión con potenciales inversionistas. Entonces, después de esta preparación de entender la necesidad de capital, hacer la preparación del material para levantar ese capital y hacer un análisis del impacto en clima y naturaleza robusto de la empresa, ya con eso nos vamos y facilitamos conexiones uno a uno o en eventos con potenciales inversionistas. Esto lo hacemos a través de eventos donde ustedes pueden hacer un pitch o una presentación, sean presenciales o virtuales. Por ejemplo, en la última cohorte de América Latina, las startups pudieron asistir a un evento que se llama LARIS en Colombia, que es el primer evento de agricultura e inversión regenerativa en la región que se hizo en Colombia. Y también al final del ciclo pudieron hacer su pitch en CLIC, que es un evento, la Cumbre Latinoamericana de Inversión de Impacto en Quito, donde hay muchísimos actores del ecosistema relevantes. Entonces, además de los inversionistas que ya habíamos identificado para conectar, ahí obviamente, naturalmente, se dio espacio de conversación y de conocer nuevos potenciales financiadores a través del networking, del día de pitch. Entonces, ese espacio es muy valioso. También tuvimos espacios únicamente de networking en persona, hemos tenido espacios dedicados en el marco de Laris y de Click, espacios para que ustedes, pues la corte se conecte entre ellos, se conecte con potenciales inversionistas, con potenciales clientes y también facilitamos introducciones directas, presentaciones directas con los inversionistas. En esta segunda cohorte tenemos una gran sorpresa. Para quienes estén más familiarizados con el ecosistema de inversión de impacto, sabemos que el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, FLI, es un evento de los más importantes en la región, donde vienen muchísimos asistentes del mundo que están interesados en invertir en la región. Entonces, a las organizaciones que se ganen esta convocatoria y que hagan parte de la siguiente cohorte tendrán entradas de cortesía para participar en FLI, apoyo previo
específicamente para que de aquí a febrero de 2026 ya tengan un material de pitch listo para empezar a hacer el caso con estos inversionistas. Em, y bueno, en general que aprovechen todas las discusiones de valor que hay en esta cumbre donde se habla de tendencias, donde se habla de medición de impacto, qué están buscando los inversionistas, quién está invirtiendo en qué, las grandes temáticas, en fin. Y aparte que es en un lugar muy hermoso en Mérida, México. Entonces, esta es una gran oportunidad adicional para que las compañías que seleccionemos tengan visibilidad en un espacio de este nivel, así como las del pasado lo tuvieron en la Cumbre de Inversión de Impacto de Quito. Y siguiente, perfecto, la descripción general del cronograma. Entonces, a grandes rasgos, acá lo pueden ver, abrimos las aplicaciones en julio, ya llevamos un mesecito largo con las aplicaciones abiertas, ya hemos recibido algunas. eh, Están abiertas hasta septiembre 22, o sea, queda menos de un mes para que apliquen. Acuérdense que la aplicación es en inglés, no es muy compleja, es como describir y hacer el caso de explicar el negocio, cuáles son los países o el país en el que operan, cuál es el tamaño del equipo, cómo han sido las ventas, cuándo empezó, qué proyecciones tienen, en qué parte de la cadena se encuentran, cuál es la propuesta diferenciadora de impacto. Es como contar lo que ustedes ya hacen. Entonces, desde septiembre 22 y hasta octubre, ya entramos en el proceso de evaluación que les contaba, primero evaluación de las aplicaciones, y haciendo un filtro. En la segunda fase tendremos entrevistas con las compañías que tengan mayor puntaje y de ahí ya en octubre tendremos la selección final de la siguiente cohorte. Es un programa que se mueve rápido, o sea, no toca esperar mucho tiempo para saber los resultados y de una empieza, o sea, de una sabemos la cohorte, ya en octubre, ya en noviembre empezamos trabajo hasta febrero 22 con foco de tener el mayor avance posible para el evento, el FLI, donde se va a hacer esa primera ronda de conexión con inversionistas y de networking y de pitch. Y luego desde marzo, después del evento hasta el final del ciclo, seguiremos con facilitando conexiones posteriores al evento y terminando los temas de medición de impacto y de negocio que nos queden faltando, porque como les decía, esto es un apoyo muy hecho a la medida. Entonces, habrá unos que ya tienen más avance y que lo tenemos todo listo antes de febrero, otros que puede extenderse un poco más. Listo, y acá le paso la palabra a Claris, que les va a contar un poquito más sobre esta evaluación de riesgos de impacto en clima y naturaleza. Muchas gracias, María. Hola a todos, soy Claris, analista de impacto en el equipo Connector. Antes de hablar de nuestro enfoque implementación, de pronto se pregunten por qué se necesitan evaluaciones de impacto. Bueno, primero, en la etapa de preinversión, los inversionistas dependen de la evaluación de impacto para identificar negocios que se alineen con la misión de su fondo, asegurando que las inversiones contribuyan a los objetivos de clima y naturaleza. Esto ayuda a evaluar la solidez financiera y operativa de una empresa, así como su credibilidad para generar resultados de adaptación, mitigación y naturaleza positivos. Y en la etapa posterior a la inversión, un sistema sólido de evaluación de impacto permite a los inversionistas medir éxito y a las empresas perfeccionar la entrega de su impacto. Bueno, en el Click Connector hemos desarrollado un enfoque de evaluación de impacto que es alineado con los inversionistas y centrado en las pymes. Em, Utilizamos un marco de cadena de resultados y conectamos las actividades de las pymes con sus productos, resultados e impactos medibles. Nuestros kits de herramientas internos, que incluyen plantillas narrativas, buscadores de indicadores prácticos y guías metodológicas, garantizan credibilidad mediante métodos de acceso abierto. Hasta ahora hemos recopilado 75 actividades climáticas y ambientales comúnmente implementadas por agropymes en economías emergentes y hemos mapeado indicadores relevantes para cada actividad como guía inicial. También hemos desarrollado guías metodológicas específicas para dichos indicadores, como justo mencioné. Asimismo,
hemos sintetizado una lista corta de indicadores prioritarios de interés para inversionistas, tomada de fondos de impacto reales, con el fin de orientar a las pymes en la recolección y reporte de datos sobre métricas clave. Em, los resultados de nuestra evaluación son tangibles, como la reducción de emisiones, el aumento de los rendimientos y la mejora de los ingresos de los agricultores. Ahora veamos los tres entregables clave que recibirás al finalizar el programa. En primer lugar, tenemos el tablero de contexto e impacto, que ofrece una visión general del contexto climático regional, junto con la ruta de impacto, indicadores recomendados y un sistema de seguimiento para apoyar el monitoreo futuro. En segundo lugar, el informe de impacto en clima y naturaleza profundiza más, incluyendo un resumen ejecutivo, la metodología que utilizamos, los cálculos y los resultados finales, complementados cuando sea posible con estudios de caso que hacen más tangible los hallazgos. Y finalmente, también tenemos la diapositiva de impacto en clima y naturaleza, que resume estos resultados en un formato visual y claro para inversionistas. Esto hace parte del pitch deck y destaca las métricas clave de su impacto hasta ahora. En conjunto, estas herramientas brindan una manera integral y accesible de comunicar impacto y avances a los grupos de interés. Como lo pueden ver acá, los fundadores con los cuales trabajamos han encontrado nuestro enfoque útil tanto para la comunicación interna como externa. Los resultados de impacto suelen ayudar a aumentar el interés de los inversionistas y, bueno, recibimos muy bueno feedback a través de las diferentes cohortes y contextos en los cuales trabajamos. Esto concluye nuestra presentación. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, continúen utilizando la función de Q&A para enviar sus preguntas. Ya puedo ver que tenemos varias que ya fueron mandadas y pues mucho por venir acá hoy y esperemos que apliquen. Muchas gracias. Gracias, Claris. Y sí, ahí tenemos en el chat varias preguntas. De hecho, ya nuestros colegas han empezado a responderlas, entonces podemos ir una a una, pero por favor, agreguen más. La idea es que no se queden con ninguna duda después de este webinar, porque este es el objetivo y todavía tenemos algo de tiempo. Em, Les acabé de poner también el link de la aplicación en el chat, pero lo pueden revisar acá con el QR. Ahí les da acceso directo y ahí pueden mirar las preguntas. Entonces tenemos una pregunta de John Rosso que ya fue respuesta. Hola John. Dice, un proyecto que se relaciona con el manejo del agua potable entraría en el alcance de la convocatoria. Y ahí en línea con la respuesta del equipo es, podría ser, dependiendo de su conexión con los sistemas agroalimentarios. O sea, como que en sí mismo plantas de tratamiento de agua no, pero si es para una gestión más sostenible del agua o potabilización del agua para procesos agrícolas, sí. Ahora tendría, o sea, la invitación es que a que apliquen para ya evaluar en mayor detalle de qué se trata el proyecto específico. Em, Otra pregunta que tenemos es de Kevin Villasís. Dice, dependiendo, la inversión puede ser reembolsable o no. La idea de este programa es que acompañemos a los agronegocios a no depender tanto de subvenciones no reembolsables. Entonces, identificar oportunidades de financiación comercial, o sea, sí reembolsables de deuda o de equity. Ese es el foco principal. Sin embargo, dependiendo de las características de cada agronegocio, eso es lo que hacemos en la primera etapa donde entramos a entender el negocio en profundidad, entendemos cuáles son esas necesidades de capital, de qué escala son, para qué se van a utilizar y podemos identificar diferentes tipos de financiación. Puede ser como, bueno, se necesita un préstamo de estas condiciones, de este tamaño, y podría también incluirse capital subvencionado, pues grants no reembolsables, que de hecho
de las compañías que hemos acompañado, les decíamos que no habían levantado capital y algunas de ellas, parte del capital que han levantado, son grants dentro del mix de financiación. Entonces, eso es parte de lo que nosotros ayudamos a identificar y a refinar como parte del proceso en la primera etapa. Em, Aquí dice otra de Marcela Escobar. Compañías que trabajan en desarrollos tecnológicos para el agro podrían aplicar desarrollos tecnológicos orientados a medir el impacto ambiental de diferentes proyectos agrícolas. Entonces, también la respuesta que ya dio el equipo es, si esta es una compañía con fines comerciales, que la idea no es como hacer research, investigación, asistencia técnica, sino tener un modelo de negocio alrededor de esta plataforma tecnológica para que más agricultores la utilicen, para que escale, entonces sí podría aplicar. Acá lo importante es que para que tengan en cuenta, lo que nosotros queremos es identificar negocios que están cambiando los sistemas agroalimentarios hacia prácticas sostenibles, sea directamente como actores de la cadena o como soluciones de apoyo. Entonces, si esto es algo que va a ayudar a que ese impacto se catalice y es una empresa con fines comerciales de más de 2 años de operación y que esté en punto de escalar, damos a que apliques. Em, Otra pregunta. En un proyecto agrícola con el propósito de aplicar a la convocatoria, ¿qué tan detallada debe ser la información a presentar? ¿Es un resumen ejecutivo? ¿Es un proyecto completo con indicadores y riesgos medibles? Bueno, la convocatoria, las preguntas las pueden ver detalladas en el link que compartimos y en el código QR, pero más que adjuntar como una propuesta de proyecto, no es eso, es responder una serie de preguntas. Ahora, ya y lo de qué tan detallado o no, ya sí como que depende de cada negocio cómo lo tomen. La perspectiva es tener un conocimiento general del negocio. Entonces, hay preguntas asociadas a que expliquen de qué consiste pues la solución, de nuevo, en qué geografías están operando, cuándo iniciaron operaciones, qué tan grande es el equipo, información si financiera de no sé cuántos fueron los niveles de venta en los años anteriores, cuál es la necesidad de capital en este momento, para qué se proyecta que se utilice. Es como mostrarnos insumos de todos los temas que ya he hablado, pero no tienen que adjuntar ni el Excel con el modelo financiero, ni un documento larguísimo con todo el proyecto estructurado, riesgos, oportunidades. No, es responder una serie de preguntas. Es un formulario relativamente sencillo para contar de qué se trata el proyecto. Más que el proyecto, la compañía. Bueno. Natalie Castaño nos pregunta que bueno, nos dice que no le queda claro la evaluación de impacto, qué datos reúne. No sé, Clary, si puedas contarle un poco más a Natalie qué tipo de información se necesita para esta evaluación de Sí, claro. impacto. Pues entonces el proceso de evaluación de impacto es un proceso colaborativo donde trabajamos con ustedes em, para que quede muy claro su narrativa de impacto y luego dependiendo del tipo de pyme que ustedes tienen. em, Podemos usar el ejemplo de una pyme que trabaja con biorefinerías y biochar. Luego tenemos nuestros guías metodológicos que nos permiten seleccionar indicadores de impacto que son los más relevantes para su negocio. Y luego con esto nosotros utilizamos varias herramientas que nos permiten calcular indicadores de impacto que interesan a los inversionistas, como reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, con biorefinería sería del metano, o mejora en la salud de la tierra por utilizar biochar, etcétera. Entonces, bueno, de un lado, la calidad de los resultados de la evaluación de impacto dependen de ustedes y como, como colaborativo el proceso pasa y también del otro lado nosotros hacemos lo máximo
para que ustedes puedan tener estos datos cuantificados para luego ponerlos en el reporte, el tablero y la diapositiva de impacto. Entonces, espero que esto ayude en contestar. em, y obviamente, si tienen más preguntas, también nos pueden contactar por email, que está en nuestro website también. Gracias, Clarice. Bueno, acá quedan más. Es requisito que la empresa tenga 2 años facturando. Lo importante es que ya esté facturando. Idealmente que tenga 2 años de facturación, pero si tiene un solo año de facturación y existe hace más de 2 años, aplica y lo evaluamos. Porque, ¿cuál es la lógica detrás de este requisito? Es que sean empresas que ya estén en un punto de madurez tal que puedan absorber capital, ¿cierto? Que estén en un punto de inflexión en el que necesiten escalar y para ese escalamiento requieran capital externo. Entonces, para el levantamiento de capital, pues ya tiene que haberse probado el caso de negocio, ¿cierto? Que si hay un mercado interesado en esta solución y que ya hay un nivel de ventas. No tenemos exigencia en cuánto tiene que ser este nivel de ventas. Hemos trabajado con empresas de muchos tamaños, o sea, todas pequeñas y medianas, pero con niveles de ventas chiquitos o más grandes, eso no importa. Lo importante es que ya sí estén vendiendo, porque si no se tiene esa comprobación comercial, pues se puede beneficiar menos de esta convocatoria particular. Porque si ven, esta convocatoria no es tanto en etapa súper temprana como para definir modelo de negocio, el Canvas, identificar oportunidades de mercado, no, ya es un poquito más avanzado específicamente para profundizar en la medición del impacto y en crear una narrativa para levantar capital y escalar. Entonces, sí, si es requisito que tenga 2 años facturando, yo te diría que si al menos tiene uno, pero ya existe hace más de 2 años, apliquen que las evaluamos. Listo. Vámonos con otra de Marina. Nos pregunta si negocios verdes para el bienestar con productos derivados de la naturaleza también pueden aplicar, pues derivados de plantas pueden aplicar. Sí, o sea, si hace uso de recursos naturales, hace algún tipo de procesamiento y tiene un uso comercial, totalmente, totalmente, porque eso hace parte también del objetivo de desarrollar cadenas de valor innovadoras de la bioeconomía de manera más amplia que hagan un uso sostenible de los ecosistemas. Entonces, acá lo más importante es entender cómo se hace ese proceso de proveeduría de estos recursos que utiliza la empresa de bienestar. Si es de una manera sostenible, si es con plantas nativas, de dónde viene el impacto social también. Si eso tiene un impacto social positivo, entonces sí, se aplicaría. Em, Dice otra, no hay posibilidad para una empresa de menos de un año, pero que tiene un proyecto que cumple los requisitos. Ahí también creo que lo acabé de responder. La idea es que sí sean empresas que tengan mayor trayectoria. De todas formas, César, si tú ves que tienen un caso sólido de impacto positivo en naturaleza y biodiversidad, te invito a que revises las preguntas y que te animes a aplicar porque lo podemos evaluar. Digamos que nos interesa también es tener un entendimiento de qué tipo de negocios están avanzando en la región y bueno, sí necesitamos que exista hace más de 2 años, pero te diría eso, ese es un requisito, pero sí que estás como confiado del caso de impacto social positivo, apliquen y ya lo podemos evaluar en más detalle. Bueno, nos preguntan acá también. En Colombia, Reinaldo, en Colombia, algunas convocatorias asignan un mayor puntaje a empresas cuando en su composición accionaria tienen mujeres emprendedoras como fundadoras. Entonces, la pregunta es, en este caso, también Click lo incluye como una mayor valoración si la empresa incluye mujeres. Esto es algo que sí nosotros consideramos, o sea, es parte de la categoría de evaluación. Sí nos parece también importante apoyar negocios que sean liderados o cofundados por mujeres. Entonces, sí es algo que se tiene en cuenta. Em,
pero digamos que no es prerequisito tampoco. Hemos tenido negocios que no tienen mujeres, ¿cierto? El 63% de las empresas sí tienen mujeres cofundadoras y es algo que sí evaluamos, pero no es el factor más determinante en el proceso de evaluación. Sí es favorable para la aplicación, pero no es el más determinante. Bueno, nos están llegando cada vez más preguntas. Qué bueno. Listo. Dice José Cosio. Hola, buen día. Una empresa de elaboración de bioinsumos a partir del reciclaje de aceites usados de cocina puede aplicar. Sí, totalmente. De hecho, una de las compañías que estuvo en la lista, perdón, en la corte de la primera corte de América Latina, perdón, hace algo similar, es decir, coge no aceite de cocina, sino residuos agrícolas, los transforma y los convierte en bioinsumos, biocombustibles y biochar. Entonces, tiene un claro caso de valor agregado de lidiar con un desperdicio de la cadena agroalimentaria que puede tener impactos negativos y hacer un uso perdón, una transformación para hacer un uso más sostenible, sí, aplicaría. Listo. Dice Diego Gallegos, ¿cuál es el ticket de inversión objetivo de la convocatoria? Ahí nosotros no definimos un ticket objetivo. Lo que nosotros priorizamos es el modelo de negocio de la compañía. Y ya cuando entremos a analizar el modelo de negocio en más detalle, ya en conjunto con la organización, pues entendemos mucho mejor la necesidad de capital y de qué tipo de capital se requiere. Entonces, no es que nosotros busquemos apoyar compañías que tienen la necesidad de capital de mínimo tanto, no, sino que se ajuste a el modelo de negocio y al momento de desarrollo en el que está y ya con base en eso nosotros identificamos el tipo de inversionista en nuestra red amplia que podría ser buen fit. Hemos tenido tickets grandes, tickets medianos y tickets chiquitos, entonces este no es un criterio que nosotros tengamos como objetivo. El objetivo es conectar negocios que están transformando los sistemas agroalimentarios con prácticas sostenibles con inversionistas que tienen ese apetito. Puede ser préstamos pequeños o inversiones de capital grandes. Bueno, mm, a ver. Federico nos pregunta, ¿cómo organizaciones de desarrollo como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, pueden sumar esfuerzos? Súper felices de sumar esfuerzos. De hecho, hemos estado hablando con algunos colegas de unos que están en Costa Rica, otros en Uruguay, y estamos explorando eso. Yo diría que primero, ayudarnos a pasar la voz. Ustedes tienen proyectos muy potentes en diferentes países de la región, están muy conectados con los ecosistemas nacionales. Entonces, valoraríamos mucho que nos conecten esta convocatoria con los proyectos y organizaciones con las que ustedes ya trabajan o que conocen, que nos ayuden a amplificar para que sí lleguemos a conocer estos negocios de impacto. Y segundo, podemos seguir la conversación. Si quieres, ahí podemos intercambiar correos. Para explorar otras áreas de apoyo, porque como mencionaba, CLIC es una coalición de organizaciones que están trabajando en este espacio y estas organizaciones se benefician de los grupos de trabajo, podemos hacer investigaciones en conjunto, también pueden participar en el grupo de expertos que da apoyo a las cohortes, intercambiar información. Entonces, Perico, súper feliz de seguir la conversación. Ahí creo que te están respondiendo con los datos de contacto. Listo. Miquel nos pregunta, si un proyecto, rescate de saberes ancestrales, capacitación para la producción agroecológica, que se encuentra en sus primeras fases de implementación, aún sin utilidades, pero que ya pertenece a una organización mayor y que tiene una comercializadora, puede aplicar, yo diría que de entrada suena muy interesante. Creo que hay que entrar a analizar los detalles. Entonces sería aplica y cuéntanos más. Lo importante no es tener tanto utilidades de una, sino ventas, por lo que les decía de ir testeando los modelos de negocio. Entonces, si este es como una organización que está más en etapa temprana, pero ya hace parte de una red de comercializadores más amplio y en fin, lo que te puedo decir es suena muy interesante, aplica para conocer más y ahí ya podemos analizar en más detalle. Em,
Creo que no, déjenme reviso acá qué más. Tin, tin, mm, mm. Ah, bueno, teníamos otra de Reinaldo, oportunidades de impacto para una empresa fabricante de estivas de madera, wood pallets, mitigar el cambio climático y reducir la huella se pueden evaluar. Ya te respondió Claris en el chat, pero la respuesta es que sí. O sea, en toda la cadena de valor agroalimentaria, que no solo sea de alimentos, sino la parte agro, puede incluirse madera, siempre y cuando sea con una propuesta sostenible, o sea, que minimice el impacto en clima y naturaleza. Entonces, ya hemos trabajado con alguna compañía de este estilo, pero sí, de nuevo, invito a que apliquen porque de entrada sí aplicaría fibras, madera, cualquier uso que se extraiga de la naturaleza, desde que tenga una propuesta clara de modelo de negocio sostenible. Cintia también nos preguntó algo que ya se respondió. Buenos días desde México. Qué bueno. ¿Pueden aplicar producción agrícola de sistema hidropónico como lechuga? También, claro que sí. Cumple con la cadena de valor, eh, da indicios de que puede tener prácticas sostenibles, entonces también aplicaría. Nos acaba de llegar otras dos de Liz Torres, de Colombia, al departamento de Sucre. Dice, buenas, una empresa de producción, comercialización y transformación de alimentos de base vegetal como flor de Jamaica deshidratada entera, triturada, cúrcuma en polvo, albahaca, limoncillo, achote, producido 100% orgánico, libre de agroquímicos, apoyando principalmente a comunidades víctimas de conflicto. Aplica 100% sí. Nuestra propuesta de valor es cuidar el medio ambiente, cultivando con producción limpia. Acá están dando ejemplos de alto impacto en la producción con prácticas agroecológicas 100% libres de químicos, que tienen además un impacto en su contexto. Suena a que sí. Entonces, pues ahí la invitación es como a que apliques y que revisen la parte más desde el modelo de negocio de si necesitan capital, están en un momento de listos y preparados para absorber ese capital para escalar, ya tienen un uso comercial, o sea, ya tienen ventas de mínimo 2 años. Esa ya sería, porque la parte de impacto suena que sí. Em, bueno, ¿qué más? Con mucho gusto. José Cosio, Clarice, no sé si quieras responder esa que te veo Sí, typeándola. lo siento. Tranqui. Sí, José, entonces la pregunta es, viendo el tema de las estivas de madera, un inmunizante para madera elaborado con principios de sostenibilidad y economía circular, ¿podría aplicar? Em, la respuesta es sí. Inclusive tenemos unas pymes con las cuales trabajamos que, por ejemplo, trabajan en la reducción del uso de fumigantes para el estoque de granos o cosas así más infraestructurales, de infraestructura. O, por ejemplo, todo lo que es logística del frío, cosas así. Entonces, la respuesta es sí, mediante que tenga una relación con el sistema agrícola, se puede aplicar mediante haya beneficios para el clima, la naturaleza y las comunidades en las cuales trabajan. Perfecto. Muchas gracias por toda la participación en todo el Q&A, muchas preguntas, se ve que hay mucho interés y también como un grupo muy amplio de proyectos, de organizaciones, entonces muy felices de que se hayan conectado, de que estén interesados. Como les contaba al principio, este es un programa internacional respaldado por el Reino Unido. em,
tenemos esta gran apuesta de demostrar que América Latina es una región llena de oportunidades, donde ya hay negocios que están generando propuestas para transformar el sector agroalimentario. Como pudieron ver, tenemos una presencia muy fuerte en África y la idea es tener una presencia muy fuerte en América Latina. Entonces, los invitamos a que nos ayuden aplicando, contándonos sus propuestas para nosotros inspirarnos, conocer qué está pasando en la región y poder seleccionar una siguiente cohorte de negocios con impacto para dar continuidad al proceso que empezamos este año. Ahí en el chat les quedó el link para la aplicación. También lo pudieron ver en el QR. Si tienen dudas, nos pueden escribir a través de LinkedIn, en los correos que también Kasem ya puso en el Q&A. Recuerden que las aplicaciones se cierran el 22 de septiembre. Pueden ir aplicando desde ya porque vamos a ir también como evaluando las ideas a medida que lleguen. No se dejen coger del día. Y, y si tienen dudas de proyectos de mucho impacto, pero que no saben porque, no sé, tienen ventas solo de un año o lo que hablamos pues ya en el Q&A, apliquen que nosotros lo evaluamos. Creo que eso es el mensaje y nada, felices de seguir en contacto. Muchísimas gracias por unirse hoy. Ah, y alguien preguntó que si vamos a compartir los slides. Sí, esta grabación va a publicarse también en nuestra página web. Entonces, allá pueden desatrasarse, recapitular, en fin. Muchísimas gracias y lindo resto de día.